El sol caía a plomo sobre la tierra resquebrajada del norte de Sonora, como una sentencia sin apelación. La arena ardía. El aire vibraba. Y en medio de aquel paisaje abrasador, una mujer caminaba hacia su tumba sin saberlo. María Paola Sandoval, 32 años, esposa devota, mujer sin hijos, mujer considerada rota. Gutiérrez la observaba desde el asiento del carruaje, con una calma que helaba más que el viento nocturno del desierto. Había estado inusualmente atento aquella mañana. Le preparó café. Pan dulce. Una sonrisa falsa curvaba sus labios mientras hablaba de reconectar, de recordar viejos tiempos. Pero María sentía el vacío detrás de sus palabras como un eco, algo no estaba bien. Horas después, estaban allí, en mitad de la nada. Una planicie roja, flanqueada por formaciones rocosas que parecían esqueletos de gigantes. No había árboles. No había pájaros. Solo un silencio agudo y un cielo inclemente. Gutiérrez se detuvo y dijo con voz neutra, «Aquí es». Ella descendió del carruaje con una inquietud que ya no sabía ocultar. Llevaba puesto un vestido de algodón claro, ahora cubierto de polvo. Miró a su alrededor. Nada. Nadie. Él descargó un par de mantas, una cantimplora vacía y una cesta con apenas unas tortillas secas. ¿Dónde está lo demás?, preguntó ella. Gutiérrez no respondió. Se limitó a mirarla con los ojos apagados. María, hemos llegado al final, dijo de pronto, con una voz tan controlada que parecía recitar una frase ensayada. No puedo seguir cargando con esto. No con una mujer que no puede darme hijos. Esto es mejor para los dos. Ella lo miró sin comprender. El mundo pareció tambalearse. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? No mereces vivir, añadió él, sin un atisbo de duda. Eres una carga. Una vergüenza. Aquí, nadie te encontrará nunca. Las palabras entraron en su pecho como cuchillas. No supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, sintiendo como su cuerpo se llenaba de hielo a pesar del calor. Él subió al carruaje sin decir nada más. Tomó las riendas. Por favor, no. Gritó ella mientras corría tras él, tropezando en la arena. Gutiérrez no miró atrás. Nunca lo hizo. En cuestión de minutos, la silueta del carruaje desapareció entre las rocas. Y con él, toda una vida. Su vida. Su hogar. Su nombre. María Paola cayó de rodillas. El desierto la tragaba lentamente. A su alrededor, no había más que polvo, cactus y un cielo sin misericordia. El tiempo se volvió viscoso. Las horas pasaron como siglos. Esperó. Gritó. Lloró hasta que no tuvo lágrimas. El sol descendía y ella seguía allí, en el mismo lugar. Cuando la oscuridad llegó, con sus aullidos lejanos y su frío brutal, supo que nadie regresaría por ella. Se acurrucó bajo una roca, temblando, sintiendo que el cuerpo se le partía por dentro. El miedo le mordía los huesos. El silencio del desierto no era solo ausencia de sonido, era una presencia viva que la envolvía como un sudario. Y sin embargo, algo dentro de ella no se quebró. No del todo. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas indiferentes, María Paola comprendió lo que era estar verdaderamente sola. Y supo, con una certeza amarga, que si quería vivir, tendría que arrancarle la vida al desierto con sus propias manos. El segundo día comenzó con un dolor que ya no era solo físico. Era un agotamiento profundo, ancestral, como si cada célula de su cuerpo estuviera rindiéndose al silencio eterno del desierto. Los labios de María Paola estaban partidos. Su lengua, hinchada. Sus ojos apenas podían abrirse. El sol había trepado de nuevo al cielo como un verdugo impaciente. Cada paso era una agonía. Caminaba sin rumbo, sin esperanza, pero negándose a morir allí. Sus pies descalzos sangraban por las espinas. Su vestido, antaño blanco, ahora era un trapo desgarrado. Las alucinaciones llegaron cuando el calor alcanzó su punto más alto.
Primero fueron sombras. Luego voces. La voz de su madre, fallecida años atrás, la llamaba desde el viento. Vuelve a casa, hija. La voz de su hermana, perdida en la infancia, la consolaba con palabras dulces. Y entonces, el silencio. Se derrumbó junto a un árbol raquítico de palo verde, incapaz de seguir. El mundo giraba. El cuerpo le temblaba. La muerte le rozaba la nuca con dedos invisibles. Fue entonces cuando lo vio. Una figura entre las ondas de calor. Alta, e inmóvil. Un hombre. ¿Un fantasma? Un dios del desierto. No. Era real. Sus pasos eran silenciosos, sus ojos oscuros como la noche sin luna. Piel curtida por el sol. Ropas de cuero adornadas con cuentas. Cabello largo, trenzado hacia atrás. La miraba con desconfianza, pero también con algo más, compasión. María Paola apenas pudo levantar la cabeza cuando el hombre se arrodilló a su lado. Con manos firmes pero cuidadosas, sacó una cantimplora y vertió algunas gotas de agua en su boca reseca. Ella no reaccionó de inmediato. Luego tragó, por puro instinto. Y lloró. El hombre la observaba sin hablar. Era apache. Un guerrero, eso era evidente. Podía matarla allí mismo si quisiera. Y sin embargo, no lo hizo. No lastimar, dijo en un español quebrado, pero comprensible. Ayudar. Agua. Ella parpadeó, desconcertada. Quiso hablar, pero no pudo. Apenas un gemido débil salió de su garganta. Durante horas, el guerrero cuidó de ella. Gota a gota, le devolvió la vida. Sombra. Agua. Un poco de carne seca. María Paola estaba demasiado débil para entender lo que pasaba, pero algo en su mirada le decía que él no era su enemigo. Cuando finalmente logró abrir los ojos y mantenerlos abiertos, lo primero que vio fue el rostro del hombre inclinado sobre ella. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, como una historia grabada en la piel. Pero sus ojos no tenían odio. Ella retrocedió instintivamente, presa del miedo. Los relatos que había escuchado toda su vida sobre los salvajes indígenas se agolparon en su mente. ¿Y si la habían rescatado solo para capturarla? ¿Y si era peor que morir? Pero él no se movió. No se acercó. No la tocó. Tú, sola, dijo. Morir aquí. Ella lo miró, incapaz de responder. Se sentía más expuesta que nunca. Vulnerable. Rod. Él señaló el horizonte, luego la apuntó a ella y con gestos torpes pero claros, dibujó un mapa imaginario en la arena. Quería llevarla a otro lugar. A salvo. A una cueva. María Paola dudó. ¿Entrar en una cueva con un apache desconocido? ¿Y si todo era un truco? Pero el frío comenzaba a caer, como una mordida lenta. Recordó la noche anterior. El temblor. El miedo. El silencio. No tenía elección. Asintió. Apenas un movimiento de cabeza. El guerrero la cargó en brazos con una facilidad que la sorprendió. Sintió el calor de su cuerpo, el ritmo firme de sus pasos. Cerró los ojos. No por miedo. Por agotamiento. El trayecto fue largo. Rocas. Espenas. Subidas empinadas. Pero finalmente llegaron. Una cueva pequeña, seca, escondida entre piedras rojas. Allí había mantas, un pequeño fuego ya encendido, y lo más valioso de todo, agua limpia, que brotaba de una fisura en la piedra. Él la colocó con cuidado sobre una manta. Luego se apartó. No habló. No la tocó. Solo vigiló. María Paola se durmió. Su cuerpo vencido. Pero su alma, por primera vez, desde que Gutiérrez la dejó morir, sintió una chispa, no de esperanza, aún no, pero sí de resistencia.
Estaba viva. Y alguien había decidido que merecía seguir estándolo. El fuego crepitaba suavemente en el rincón más profundo de la cueva, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Afuera, el viento del desierto aullaba entre los peñascos, pero dentro, la temperatura era cálida y constante. María Paola despertó lentamente, aún confundida entre el sueño y la realidad. Por un instante, no supo dónde estaba. No recordó el carruaje. Ni el abandono. Ni el rostro sin alma de Gutiérrez. Solo el crujir del cuero mojado y el aroma de carne asada la anclaron al presente. El guerrero estaba allí, de espaldas a ella, agachado sobre el fuego. Le daba espacio. No le hablaba. Pero tampoco se alejaba demasiado. Su vigilancia era silenciosa, constante, casi paternal. Ella intentó incorporarse. Un dolor agudo le atravesó las costillas, pero logró sentarse. El hombre giró la cabeza apenas, como si sintiera su movimiento antes de escucharlo. ¿Dolor?, preguntó con su español limitado, señalando su costado. María Paola dudó antes de asentir. Él se acercó, despacio, con una pequeña bolsa de cuero. Sacó una pasta espesa de color verde y con delicadeza la aplicó sobre su piel. Al contacto, un frescor la envolvió. El dolor disminuyó casi de inmediato. Ella lo miró con asombro. «Planta buena», dijo él. «Sana». «Gracias», susurró ella, por primera vez. Él sonrió, apenas. Fue la primera grieta en su expresión estoica. «¿Yo?» «María», dijo ella, señalándose el pecho. «María Paola». El guerrero asintió. «Yo, Águila Negra». El nombre resonó en la cueva como un eco cargado de historia. No necesitaba explicación. Ella lo repitió con dificultad, saboreando la fuerza que implicaba. «¿Águila Negra?» Él pareció sorprendido por su pronunciación correcta. Se agachó junto al fuego y le ofreció un pedazo de carne. «Comer da fuerza». Ella tomó el alimento con manos temblorosas. Al probarlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era solo el sabor. Era el gesto. Después de tantos días de humillación y abandono, alguien le ofrecía comida. Sin obligación. Sin interés. Solo humanidad. Durante los días siguientes, se estableció un ritmo entre ellos. Él cazaba al amanecer. Volvía con conejos, lagartos o pájaros. Cocinaba en silencio. Ella lo observaba, aprendía. Intentaba comunicarse con palabras simples, gestos. Y cada día, su cuerpo se fortalecía un poco más. Una tarde, mientras él preparaba un brebaje con hierbas amargas, ella se acercó y se agachó junto a él. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, en voz baja. Él la miró largamente, como si evaluara su intención. Luego le entregó un manojo de raíces. Lavar. Cortar así. Ella obedeció. Sus dedos, aún torpes, aprendieron con rapidez. Él la observó con algo que no era aún admiración, pero sí una creciente curiosidad. Esa noche, cuando el fuego iluminaba sus rostros con una luz suave, María Paola le preguntó en voz baja, «¿Por qué me salvaste?». Águila Negra tardó en responder. Cuando lo hizo, no fue con palabras. Sacó una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cuello. La abrió y le mostró el interior, un trozo de tela con bordados, una pluma blanca, y lo que parecía ser un mechón de cabello trenzado. «Mi esposa, mi hijo», dijo, señalando cada objeto. Ella comprendió. Los había perdido. Murieron, por nosotros, ¿verdad?, se atrevió a decir. Él asintió. No con odio, sino con una tristeza vieja, cicatrizada. Pero tú, no igual. María Paola bajó la mirada. No, no era igual. No era parte de los que mataban. Pero tampoco se sentía inocente. Yo era, invisible, murmuró. Para todos.
Águila Negra la observó, y por primera vez, algo más cálido se encendió en su expresión. Como si entendiera más de lo que podía decir con palabras. Aquí, nadie invisible, afirmó con firmeza. Un silencio se extendió entre ellos. Pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de significados, de respeto incipiente. Esa noche, mientras dormía, María Paola tuvo su primera pesadilla en la cueva. Gutiérrez. Su rostro deformado por el desprecio. Su voz gritando defectuosa inútil. El carruaje alejándose, y ella corriendo tras él, una y otra vez. Despertó gritando. Águila Negra se acercó al instante, sin tocarla. Solo su presencia. SSSHHH. Ya pasó. No más dolor. Aquí, seguro. Ella lloró, con un dolor que venía desde el alma. Él comenzó a hablar en apache, muy bajo, como una oración. Ella no entendía las palabras, pero su ritmo la calmaba. Su voz tenía algo ancestral. Algo protector. Y por primera vez desde que fue abandonada, María Paola durmió sin miedo. Al amanecer, la luz filtrada desde la entrada de la cueva le rozó el rostro como una caricia tibia. María Paola despertó sola, pero sin el terror de días anteriores. Águila Negra ya no estaba dentro, pero había dejado junto a ella una manta doblada, pan de maíz envuelto en hojas secas, y un pequeño cuenco con agua fresca. Gestos simples, sí, pero que le hablaban en un idioma más profundo que las palabras. Se incorporó despacio. Su cuerpo todavía dolía, pero ya no con la brutalidad de antes. Era un dolor nuevo, el del músculo que empieza a recordar su fuerza. Salió a la entrada de la cueva. El aire estaba frío, pero era limpio, lleno del aroma del desierto antes de que el sol se volviera cruel. Desde lo alto de la formación rocosa podía ver un mar de tierra roja, interrumpido por cactus solitarios y arbustos espinosos. Un mundo imponente. Hostil. Pero, por primera vez, no sintió miedo. Sintió respeto. Águila Negra regresó poco después, con un conejo fresco colgando de su cinturón y una rama cargada de frutos pequeños. Hoy, tu ayudar, dijo, señalando el fuego con una sonrisa leve. Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez que él no solo la cuidaba, sino que la incluía. Quiero, respondió con firmeza, y se acercó. Juntos despellejaron el conejo, lo cortaron, y lo cocinaron. Él le enseñaba con gestos precisos, y ella aprendía con rapidez. Entre frase y frase, entre trozos de carne asada y sorbos de agua, fueron construyendo un puente invisible entre dos mundos que nunca se habían entendido. Yo enseñar apache, dijo él. Si tú querer. María Paola asintió. ¿Quería? No por necesidad, sino porque sentía que aprender su lengua era una forma de decirle, te respeto, te escucho, te veo. Él señaló una piedra. Sé. Sé, repitió ella. Luego señaló el fuego. Co. Ambos sonrieron. Día tras día, esa rutina de enseñanza y aprendizaje se volvió el eje de su vida. Pero en la quinta noche, algo cambió. María Paola había logrado encender el fuego por sí sola. Águila Negra la observó desde la sombra, con una expresión difícil de leer. Cuando ella levantó la vista y lo encontró mirándola, no bajó la cabeza. Sostuvo la mirada. Había orgullo en sus ojos. No soy débil, dijo ella. Él asintió. Nunca fuiste. Pero fue durante esa noche cuando ocurrió el primer momento de conexión real, profunda. María Paola despertó sobresaltada. Otra pesadilla. Otra vez el rostro de Gutiérrez. Esta vez, lo soñó enterrándola viva. Se sentó, con el corazón desbocado. Respiraba agitada, como si hubiera corrido kilómetros. El fuego se había apagado. Solo quedaban brasas. Águila Negra se levantó de inmediato. No preguntó. Se sentó a su lado. Y comenzó a hablar. Su voz, ronca por el sueño, tejía palabras suaves en apache.
Ella no entendía lo que decía, pero sí lo que sentía. Calma. Calor. Presencia. Cuando las lágrimas bajaron por sus mejillas, él no trató de detenerlas. Solo las dejó caer. Como si supiera que necesitaban salir. Que esa purga era parte de la cura. Entonces, sin pensar, ella se inclinó y apoyó su cabeza sobre su hombro. Fue un gesto torpe, casi infantil. Pero no fue rechazado. Él se quedó así, inmóvil, dejando que su cuerpo sirviera como refugio. Ella habló en voz baja, casi sin darse cuenta. Mi esposo, me dejó aquí para morir. Él no respondió. Pero su brazo se deslizó, despacio, alrededor de sus hombros. Un gesto que decía, ya no estás sola. Y allí, en medio del silencio, María Paola rompió el muro. Contó todo. Su esterilidad. Los años de desprecio. Las noches vacías. La vergüenza. El diagnóstico. La trampa. El viaje al desierto. Las palabras crueles. El abandono. Águila Negra no interrumpió. No juzgó. Solo escuchó. Y cuando ella terminó, con la voz rota y las manos temblorosas, él habló por fin. Tu cuerpo, no está roto. Tu alma, fue herida. Pero alma sana. Si tú dejar. Ella lo miró, con los ojos llenos de asombro. Nadie le había hablado así. Nunca. ¿Y si no sé cómo? Él sonrió por primera vez con los ojos, no solo con los labios. Entonces, yo enseñar. La cueva ya no era solo un refugio. Se había transformado en un espacio sagrado. Un útero de piedra y fuego donde una mujer abandonada estaba empezando a renacer. Y en ese momento, aunque aún no lo supiera, María Paola dio su primer paso hacia una vida que no imaginaba posible. El cielo sobre el desierto amanecía teñido de tonos ámbar y violeta. Cada nuevo día era una victoria silenciosa para María Paola, que ahora se levantaba antes que el sol, sin necesidad de que Águila Negra la llamara. La mujer que una vez fue arrastrada por la desesperanza comenzaba a caminar por voluntad propia. Ese día, mientras removía piedras con las manos para hacer un círculo de protección alrededor del fuego, Águila Negra le entregó una bolsa de cuero con semillas. Tú plantar, le dijo. Vida nueva. Ella las miró como si fueran joyas. No entendía mucho de agricultura, pero comprendía el símbolo, crear. Cultivar. Nacer. Algo que siempre creyó negado para ella. ¿Crecen, aquí? Preguntó, escéptica. Él asintió. Con cuidado. Con paciencia. Como todo lo bueno. El lugar elegido era una franja de tierra junto a la roca, donde el sol no quemaba con tanta furia. Él le mostró cómo remover la tierra con una rama, cómo colocar las semillas con suavidad y cubrirlas sin presionar demasiado. No obligar. Solo invitar, dijo él. Ella repitió el proceso como un rito sagrado. Manos sucias. Tierra bajo las uñas. Pero también una extraña paz que no había sentido nunca. Cada semilla parecía una promesa silenciosa de que podía empezar de nuevo. Durante la tarde, trabajaron en silencio. Él le enseñó a tallar una cuchara de madera. Ella intentó sin mucha destreza, pero sin rendirse. En cada corte, en cada astilla que saltaba, sentía que algo en ella también se liberaba. Ya no era la mujer rota. Era una aprendiz. Una constructora. Más tarde, mientras comían bajo la sombra, hablaron con más naturalidad. María Paola ya podía nombrar objetos simples en apache. Él corregía con paciencia. Se reía cuando ella confundía palabras, pero no con burla. Con ternura. ¿Siempre vives solo? Preguntó ella, mientras partía un pedazo de pan. Águila Negra tardó en responder. Desde que los blancos mataron a mi familia. El silencio cayó como una piedra entre ellos. Ella no supo qué decir. Su voz tembló al hablar. Lo siento.
Él asintió con una gravedad serena. Muchos muertos. Pero yo, sigo aquí. ¿Como tú? ¿No odias a todos los que somos blancos? La pregunta salió sin pensar, como una confesión. Él la miró fijamente. Luego negó con la cabeza. Odio quema por dentro. Como el sol del desierto. Solo deja cenizas. Esa frase la golpeó. ¿Cuántos años había cargado ella con el fuego del resentimiento? Contra su cuerpo. Contra su marido. Contra Dios. Pero en él no había ira. Solo una tristeza transformada en sabiduría. Esa noche, el calor fue más suave. El viento soplaba tibio. María Paola salió de la cueva y se sentó sobre una roca, mirando el firmamento. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. Águila Negra se acercó sin hacer ruido. Se sentó junto a ella, con los brazos cruzados sobre las rodillas. ¿Qué ves? Le preguntó. Ella lo pensó antes de responder. Luz. Lejos. Pero sigue brillando, aunque haya oscuridad. Él la miró. No dijo nada. Pero en su pecho algo se movió. Ella hablaba como alguien que había aprendido a mirar más allá del dolor. Cuando era niña, añadió ella, en voz baja, soñaba con ser astrónoma. Quería explorar el cielo. Pero luego, crecí. Me dijeron que debía ser esposa. Madre. ¿Callada? Invisible. Él frunció el ceño. Tú no naciste para ser invisible. Y entonces, ella lo miró. De verdad. No como a un extraño, no como a un salvador. Sino como a un hombre. Fuerte. Digno. Vivo. Y él, por primera vez desde que la encontró, vio en sus ojos algo más que gratitud o miedo. Vio fuego. Cuando regresaron a la cueva, no se dijeron nada. Pero compartieron el fuego como si compartieran un secreto. El recostado cerca de la entrada. Ella, sobre las mantas, observándolo. Y mientras cerraba los ojos, con el murmullo del viento llenando la caverna, pensó por primera vez en la posibilidad de quedarse. No por necesidad. No por supervivencia. Sino por deseo. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera del todo, el desierto había comenzado a sembrar algo más que semillas en la tierra. Había comenzado a sembrar amor. La rutina se volvió ritual. Al alba, Águila Negra salía a cazar, María Paola recogía leña, cuidaba las semillas, limpiaba la cueva. Sus manos, antes finas y cuidadas, ahora tenían callos. Había perdido peso, sí, pero ganado algo más valioso, presencia. Estaba habitando su cuerpo por primera vez en años. Una mañana, mientras tallaba madera para hacer una vasija, sintió un temblor inesperado en el vientre. No era dolor, pero sí extraño. Inquietante. Se quedó inmóvil unos segundos, esperando que pasara. No pasó. Solo se instaló allí, como una nota aguda que no se resuelve. No dijo nada. Esa tarde, Águila Negra regresó con un ciervo pequeño. Sonreía. Era una buena cacería. Mientras limpiaba la presa, María Paola lo observó. Su cuerpo era ágil, fuerte, lleno de cicatrices que no ocultaba. Cada una parecía tener una historia que él no necesitaba contar. Ella, sin querer, se preguntó cuántas llevaba ella, invisibles, bajo la piel. Esa noche, mientras cocinaban la carne en el fuego, compartieron por primera vez una historia sin miedo. ¿Tú soñabas con algo, antes? Preguntó ella. Águila Negra pensó largo antes de responder. Soñaba con enseñar. A los jóvenes de mi tribu. Que no olviden quiénes somos. Que no se conviertan en sombra en tierras robadas. Y ahora, lo haces. A veces. Pero muchos no quieren aprender. El dolor hace olvidar. A mí el dolor me obligó a recordar, dijo ella. Todo lo que era.
Todo lo que quería ser y no me dejaron. Él la miró en silencio. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, quiero vivir. No sobrevivir. Vivir. Y por primera vez desde su llegada, él alargó la mano. No para tocarla. Solo para ofrecérsela. Un gesto simple. Pero en esa cueva, entre dos mundos que no debían tocarse, fue una revolución. Ella puso su mano sobre la de él. Esa noche, durmieron más cerca que nunca. El aire entre sus cuerpos era denso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Al amanecer, María Paola volvió a sentir ese extraño temblor en su vientre. Esta vez fue acompañado de náuseas. Se inclinó fuera de la cueva, vomitando en seco. Águila Negra se acercó con preocupación. Dolor. No. Creo que algo no está bien, susurró. Él la ayudó a sentarse. La examinó con la cautela de quien ha cuidado muchos cuerpos heridos. Tú descansar hoy, ordenó con suavidad. Yo iré por medicina. Ella no protestó. Por primera vez, sintió miedo de su propio cuerpo. Horas después, él regresó con un pequeño manojo de hierbas y una expresión grave. Esto ayudará. Pero, hay algo más. ¿Qué cosa? Él dudó. Luego la miró directo a los ojos. Luna creciente. Curendere. Mi tribu. Ella puede decir con certeza. María Paola se quedó helada. ¿Ir con su gente? ¿Los apaches? Después de todo lo que había oído de ellos. Pero algo en los ojos de Águila Negra le decía que esa mujer, esa curandera, era distinta. Y que él no la expondría si no fuera necesario. ¿Confías en ella?, dijo, más como afirmación que pregunta. Ella salvó a mi madre. A mi esposa. Si alguien puede ayudarte, es ella. María Paola tragó saliva. Miró el fuego. Miró sus manos. Entonces, vamos. El viaje no fue largo, pero sí simbólico. Abandonaron la cueva al amanecer, cruzando cañones y veredas estrechas que solo los pies de los que pertenecían a esa tierra conocían bien. Cuando llegaron al campamento, el mundo cambió. Niños desnudos jugando en el polvo, ancianos fumando en círculos silenciosos, mujeres moliendo maíz y trenzando canastos. Todo era ritmo. Armonía. ¿Comunidad? Pero cuando la vieron a ella, todo se detuvo. Las miradas eran puñales. Desconfianza. Rechazo. Curiosidad también. Murmullos en apache. María Paola tembló. Se sintió otra vez como la mujer que Gutiérrez dejó atrás. Una extraña. Un estorbo. Pero Águila Negra no la soltó. Caminó con ella hasta una tienda adornada con collares de hueso y piel de venado. Allí, sentada como una piedra viva, estaba Luna creciente. Sus ojos, opacos por los años, parecían atravesar el cuerpo de María. La examinó sin tocarla. Sin moverse. Solo mirándola como si pudiera ver los dolores antiguos que la habitaban. Ella no vino por su voluntad, dijo en apache. Pero tampoco vino encadenada. Eso dice mucho. María Paola no entendió las palabras, pero sí el tono. Había juicio. Pero también respeto. Águila Negra tradujo. Ella te ayudará. Pero debes confiar. Y María Paola, con un nudo en la garganta, asintió. Porque por primera vez, en medio de ese pueblo que no era el suyo, no sintió rechazo absoluto. Sintió una oportunidad. Luna creciente no pronunció una sola palabra más durante los minutos que siguieron. Solo la observaba. María Paola permanecía sentada en el suelo de la tienda, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre las rodillas. Intentaba mantener la mirada, pero la intensidad con la que aquella mujer la escrutaba le removía viejas culpas que ni siquiera sabía que aún llevaba consigo. La anciana, finalmente, se levantó. Cada movimiento era lento, medido,
pero cargado de una autoridad imposible de negar. Se acercó y extendió una mano nudosa hacia el rostro de María Paola. Con la yema de un dedo le tocó la frente, luego el pecho, y después el vientre. Se detuvo ahí. Cerró los ojos. María Paola contenía el aliento. No entendía el ritual. Pero sí comprendía que lo que estaba ocurriendo no era físico, sino algo más profundo. Como si aquella mujer pudiera leer sus entrañas como un libro abierto. Cuando Luna Creciente habló, lo hizo en apache, con una voz áspera como el viento que corta las piedras. Águila Negra, respetuoso, se mantuvo detrás. Solo cuando ella terminó, él se acercó y se agachó junto a María. Dice, que dentro de ti hay una vida, dijo con suavidad. Que no estás enferma. Estás embarazada. El mundo se derrumbó. María Paola lo miró como si acabara de hablarle en otro idioma. Porque aquello no era posible. No podía serlo. Los médicos, el diagnóstico, la sentencia de esterilidad. Todo había sido definitivo. Científico. Frío. Eso no puede ser, susurró, con la voz quebrada. No, no es verdad. Luna Creciente la miró directamente, y con un español apenas comprensible, dijo, cuerpo mentir, a veces. Espíritu, no. María Paola sintió que algo dentro de ella se abría. Como una compuerta sellada durante años. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin permiso. No por tristeza, sino por la violenta esperanza que nacía en su pecho. ¿Estoy segura? Preguntó, buscando a Águila Negra. Él solo asintió. No dijo nada más. Pero sus ojos contenían algo que nunca le había visto antes. ¿Era alegría? ¿Era miedo? Era asombro. Luna Creciente habló de nuevo en apache, más largo esta vez. Y Águila Negra tradujo con solemnidad, ella dice que no solo llevas una vida. Llevas dos. Gemelos. Dos corazones dentro de ti. El silencio se volvió total. Ni siquiera los murmullos afuera se filtraban en la tienda. Era como si el universo mismo contuviera el aliento. Gemelos, repitió María Paola con incredulidad. En la cultura de su gente, los gemelos eran una curiosidad, una coincidencia. En la cultura apache, eran un símbolo sagrado. Espíritus dobles. Portadores de equilibrio. Mensajeros del cielo. Luna Creciente se arrodilló junto a ella y le tomó ambas manos. Sus dedos eran huesos envueltos en cuero, pero su tacto era cálido. Tú, no más sombra, le dijo en un español quebrado. Ahora, madre del sol y de la luna. Águila Negra se llevó una mano al pecho. Se inclinó ante la anciana. Luego se volvió hacia María Paola. Debemos decirlo al consejo. No pueden saber solo que estás aquí, deben saber que el espíritu te eligió. Ella lo miró con miedo. ¿Y si me rechazan? ¿Si no me aceptan? Soy una mujer blanca, extranjera, entonces lucharemos, respondió él sin dudar. Pero creo que no será necesario. Ya eres parte de algo más grande. ¿Lo sienten? ¿Lo ven? La noche llegó con ceremonias silenciosas. Un círculo de fuego se formó en el centro del campamento. Los ancianos se sentaron alrededor. Luna Creciente habló primero. Su voz, aunque envejecida, era poderosa. Los demás escuchaban sin interrumpir. Luego fue Águila Negra quien tomó la palabra. Su tono era firme. ¿Sincero? Y entonces, María Paola se levantó. Caminó hacia el centro del círculo. Sintió decenas de ojos clavados en su espalda. El juicio. La duda. El miedo. Pero también, por debajo de todo eso, curiosidad. Expectativa. No sé sus palabras, dijo, con la voz temblorosa. Pero sé lo que siento. Ustedes no me deben nada. Pero yo, quiero aprender. Quiero trabajar.
Quiero pertenecer. No por capricho. No por necesidad. Sino porque aquí, me encontré. Aquí, vuelvo a ser alguien. Luna Creciente se puso de pie y levantó una mano. Prueba, dijo. Tiempo. Veremos. Y todos asintieron. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Pero el silencio fue su aceptación. María Paola regresó a su sitio. Águila Negra la tomó del brazo. No como posesión. Sino como compañero. Esa noche, al acostarse en la tienda que le habían asignado, bajo pieles suaves y con el aroma de tierra y humo en el aire, María Paola sintió que el mundo había girado. No era más la mujer abandonada. Era la mujer que iba a traer la vida. Y el desierto, ese lugar que debió haber sido su tumba, era ahora su promesa de renacimiento. Los días que siguieron fueron los más agotadores y transformadores que María Paola había vivido. La comunidad no la rechazó, pero tampoco la abrazó de inmediato. La habían aceptado a prueba, y en el mundo apache, las pruebas no eran simbólicas, eran vida cotidiana, trabajo real, observación constante. Cada mañana comenzaba antes del alba. Se le asignó un lugar entre las mujeres mayores para aprender los rituales básicos de la vida en el campamento. Tejer fibras de yuca para hacer cuerdas, curtir pieles de ciervo, moler maíz en piedra volcánica, eran tareas que requerían precisión, paciencia y humildad. María Paola cometía errores. Muchos. Pero jamás se quejaba. Nunca retrocedía. Las mujeres la miraban de reojo al principio. Algunas con frialdad. Otras con mera indiferencia. Pero bastaron unas semanas para que algo en su actitud comenzara a romper las capas de desconfianza. Ella no hablaba mucho. Escuchaba. Observaba. Aprendía. El embarazo avanzaba lento pero firme. Cada día, su cuerpo cambiaba. Sus pechos dolían, sus piernas se hinchaban, su vientre se redondeaba como una vasija sagrada. Los síntomas, que en otro tiempo le habrían producido vergüenza o incomodidad, ahora los vivía con un orgullo callado. Cada dolor era una prueba de vida. Fue durante el segundo mes que comenzó a sentir las primeras pataditas suaves bajo su ombligo. Un estremecimiento ligero. Como si dos pequeñas alas aletearan dentro de ella. Lloró en silencio cuando lo sintió por primera vez, apoyada contra una roca, viendo el atardecer teñir el desierto de tonos rojos y dorados. Eran reales. Existían. Contra toda lógica, toda medicina, todo pronóstico. Existían. Y con ellas, nacía una nueva versión de sí misma. Un día, mientras recogía plantas medicinales junto a una joven llamada Nube Suave, una aprendiz de curandera, escuchó risas infantiles. 3 niños jugaban a esconderse entre los cactus. Uno de ellos, de unos 5 años, se acercó a ella y señaló su vientre con el dedo. ¿Ahí hay 2? Preguntó en apache, con ojos enormes. María Paola, ya capaz de comprender mucho más, asintió. 2, respondió con una sonrisa. El niño se acercó más. Puso su mano pequeña sobre su vientre y dijo, son fuertes. No tienen miedo. Ella no supo qué contestar. Solo le revolvió el cabello y le besó la frente. Los niños no tenían los prejuicios de los adultos. Ellos la aceptaban sin reservas. Y poco a poco, esa aceptación infantil comenzó a extenderse como un eco por el campamento. Águila Negra había comenzado a construir una nueva vivienda, cerca del río. Un tipi más amplio, hecho con pieles especiales, adornado con símbolos grabados a mano. Trabajaba durante horas bajo el sol sin quejarse, tallando madera, trenzando cuerda, pintando marcas protectoras con pigmentos naturales. Lo hacía sin decir mucho. Pero cada clavo, cada costura, era un acto de amor. Para ti, le dijo una noche, mostrándole la estructura aún en construcción. Para nuestras hijas. Para el comienzo. María Paola bajó la mirada. Estaba abrumada. No por el regalo, sino por lo que significaba. Él no solo la protegía.
No solo la respetaba. Estaba construyendo una vida con ella. Y ella, ya no dudaba de querer esa vida. Esa noche, bajo la tienda de curación de luna creciente, hubo una ceremonia especial. Una ofrenda a los espíritus por el bienestar de los no nacidos. Un fuego central ardía mientras las mujeres cantaban en un tono suave, grave, como si sus voces vinieran desde la tierra misma. María Paola fue bañada en humo de salvia, su vientre bendecido con aceites de plantas sagradas. Después del ritual, Luna Creciente le tomó la mano y la llevó fuera de la tienda. Ambas caminaron en silencio hasta una colina desde donde se podía ver todo el campamento. Desde allí, las luces de las fogatas parecían estrellas caídas. Te observo, dijo la anciana, sin mirar. Tienes fuego en el pecho. Pero no es furia. Es raíz. María Paola asintió. No sabía que podía volver a empezar. Luna Creciente sonrió con los labios cerrados. El desierto no mata. El desierto limpia. Lo que muere aquí, nunca fue tuyo. Pero lo que nace, te pertenece para siempre. Se quedaron allí, en silencio, mirando el horizonte. Cuando comenzó el tercer mes, el cambio era visible para todos. Ya no era la mujer blanca que trajo Águila Negra. Ahora era María. Madre de gemelas. Aprendiz de curandera. Mujer del desierto. Las niñas del campamento la buscaban para trenzarse el cabello con ella. Las ancianas le enseñaban canciones antiguas. Los guerreros la saludaban con respeto. Era como si el campamento hubiera decidido, sin decirlo, que ella era una de ellos. Pero con esa aceptación vino también una nueva sombra. Una tarde, mientras ayudaba a clasificar raíces junto a Nube Suave, un joven explorador llegó al campamento con polvo en la cara y urgencia en la voz. Habló rápido con los líderes. Señaló el sur. Mostró un papel arrugado. Luna Creciente lo recibió en la plaza central. Águila Negra apareció poco después, con el rostro tensado. María Paola se acercó. El corazón le latía con fuerza. Intuía que algo había cambiado. El papel que el explorador sostenía, era un retrato. Su retrato. En tinta negra. Con una frase escrita en español, recompensa por información, María Paola Sandoval, desaparecida. Y debajo, la firma de un nombre que la golpeó como un puñal, Gutiérrez. Su pasado no la había olvidado. Y acababa de encontrar su rastro. El viento soplaba con una intensidad inusual esa noche. Las llamas de las fogatas parpadeaban inquietas, como si presintieran el peligro antes que los hombres. María Paola sostenía el retrato con manos temblorosas. No por el dibujo, sino por el nombre. El que juró nunca más volver a pronunciar. Gutiérrez. Su sombra regresaba. Y no venía sola. ¿Dónde fue visto por última vez? Preguntó Águila Negra al explorador, mientras lo llevaba aparte para obtener más detalles. Luna Creciente le hizo señas a María Paola para que la siguiera. Entraron a la tienda de medicina y cerraron la cortina de piel tras ellas. Él viene por ti, dijo la anciana con la calma de quien ya ha visto el ciclo de la vida repetirse muchas veces. Pero tú ya no eres la misma mujer que dejó en el desierto. María Paola no respondió. Su mente recorría todos los escenarios posibles. ¿Vendría con hombres armados? ¿Con leyes? ¿Con mentiras? ¿Qué debo hacer? Preguntó finalmente. Decidir quién eres ahora. ¿Una sombra de lo que él destruyó, o una madre, una mujer apache, una guerrera? Esa noche no durmió. Se sentó sola frente al fuego hasta que los primeros rayos del sol empezaron a colarse entre las montañas. Cuando Águila Negra salió de su tipi, la encontró aún despierta, con los ojos hundidos, pero la espalda recta. Quiero verlo, dijo ella. ¿Estás segura? Más que nunca. El consejo tribal se reunió al amanecer. María Paola expuso su decisión, no huir. No esconderse. Ir hacia él. Mirarlo a los ojos.
Poner fin a todo lo que había quedado sin resolver. Las palabras causaron revuelo. Algunos ancianos se opusieron. Otros ofrecieron escolta. Águila Negra guardó silencio mientras todos hablaban, pero cuando llegó su turno, lo hizo con voz firme: ella no es prisionera. Ni huésped. Es mi esposa. Es madre de nuestras hijas. Y tiene derecho a decidir. El plan fue sencillo, pero preciso. Viajarían hasta los bordes del territorio apache, a un punto elevado desde donde podían observar el valle y los caminos de entrada a Hermosillo. Los exploradores ya habían identificado el movimiento de Gutiérrez. Estaba en una posada en las afueras, acompañado por 2 hombres blancos y varios pistoleros locales. Estaba ofreciendo una recompensa considerable por cualquier información que llevara al rescate de su amada esposa, perdida en el desierto. El cinismo de sus palabras le dio náuseas. María Paola, vestida con ropas de cuero tejidas por ella misma, el cabello trenzado según la costumbre apache, y los collares que le habían sido entregados en la ceremonia de fertilidad, se subió a su caballo sin titubeos. Llevaba una daga en el cinturón. No por defensa, sino por respeto. Nadie debía enfrentarse al pasado con las manos vacías. Águila Negra iba a su lado, silencioso, alerta. Otros 3 guerreros completaban la escolta. Pero la decisión de hablar, de exponerse, sería solo suya. Al tercer día de viaje, divisaron Hermosillo desde lo alto de una colina. El paisaje que una vez fue su mundo ahora parecía ajeno. Casas de adobe, tejados bajos, calles polvorientas. Todo parecía más pequeño. Más sucio. Más insignificante. ¿Estás lista?, preguntó Águila Negra. María Paola apretó las riendas. Sí. Descendieron al campamento improvisado donde se alojaba Gutiérrez. Era un lugar apartado, junto a un viejo pozo. Los hombres armados se dispersaban por la zona, vigilantes. Pero no estaban preparados para lo que verían. María Paola avanzó sola. Águila Negra y los otros se quedaron ocultos entre los matorrales. Solo intervendrían si algo salía mal. Gutiérrez estaba de espaldas, dando órdenes a uno de los vaqueros. Cuando oyó los cascos del caballo, se giró, y su rostro se desfiguró. No era posible. Allí estaba ella. La mujer que había dejado morir. La que, según su versión oficial, había desaparecido en una tormenta de arena. La que ahora lucía más viva que nunca. Fuerte. Altiva. Embarazada. Y no estaba sola. Detrás de ella, en la cima de la colina, emergieron poco a poco los guerreros apaches. No con armas levantadas, pero con la autoridad de quienes no temen la violencia. Gutiérrez tartamudeó: María. Gracias a Dios, te he buscado por años. Pensé que estabas muerta. Ella desmontó. Caminó hacia él con paso firme. Se detuvo a pocos metros. No reces a Dios por mí, dijo. Ni uses mi nombre como si te perteneciera. Él intentó reír. Vamos, querida, podemos resolver esto. Tu padre murió, dejó una herencia, podemos volver a casa, firmar los papeles, y eso es lo que te importa. ¿El dinero? No, yo solo, te amé, María. Ella lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Me abandonaste para morir. Me llamaste defectuosa. Me dejaste sin agua, sin comida, sola en el infierno del desierto. Y ahora vienes a pedirme una firma. Gutiérrez palideció. Puedo explicarlo, no es necesario. No vine a escuchar excusas. Vine a cerrar un círculo. Entonces, se giró. Silbó suavemente. Desde detrás de las piedras, 2 pequeñas figuras corrieron hacia ella. Las gemelas. Flor del amanecer y estrella de la noche. Vestidas con mantas tejidas, collares de semillas, el cabello trenzado como el de su madre. Gutiérrez retrocedió un paso. ¿Tuyas?, balbuceó. Mías, respondió ella, con una sonrisa serena.
mías y de un hombre que supo ver lo que tú no viste jamás. Y como si el desierto mismo respondiera, Águila Negra apareció detrás de ella. Alto. Silencioso. Letal. El rostro de Gutiérrez se tornó ceniza. Te perdono, dijo María Paola. No porque lo merezcas, sino porque yo ya no soy tu víctima. No cargaré tu sombra ni un solo día más. Se volvió. Tomó las manos de sus hijas. Águila Negra la siguió. Y sin mirar atrás, comenzaron a caminar hacia la llanura abierta. Hacia el hogar. Gutiérrez no se movió. Sabía que lo había perdido todo. Las montañas se dibujaban como murallas sagradas en el horizonte cuando María Paola regresó al campamento Apache, cabalgando entre su esposo y sus hijas. No llevaban trofeos, ni gritos de victoria, ni botines que contar. Pero la forma en que el pueblo los recibió, con silencio respetuoso, cabezas inclinadas, y miradas que reconocían la historia escrita en sus ojos, fue el único triunfo que ella necesitaba. No había sangre. No hubo batalla. Pero fue una guerra que ganó con cada paso firme, con cada palabra dicha sin temblor, con cada mirada que sostuvo ante el hombre que una vez la llamó defectuosa. Los días que siguieron fueron de transformación profunda. Las mujeres del campamento, antes cautas, ahora la rodeaban con ternura. Las niñas le regalaban collares de huesos pequeños y figuras de arcilla. Las ancianas le hablaban no como extranjera, sino como una de ellas. Y los hombres, la saludaban como se saluda a quien ha cruzado el fuego y ha regresado con la frente en alto. Una semana después, se celebró la ceremonia que sellaría su pertenencia definitiva al pueblo apache. Se realizó al anochecer, en la explanada central, bajo un cielo tan limpio que parecía un espejo de estrellas. Una fogata crepitaba en el centro. Luna creciente, erguida como un árbol centenario, presidía el círculo de ancianos. María Paola vestía un manto de gamuza decorado con bordados que representaban su historia, un ciervo solitario, una mujer de pie entre cactus, y dos pequeñas estrellas unidas por un hilo rojo. Cada símbolo había sido cosido por manos distintas, manos de mujeres que ahora la consideraban hermana. Las gemelas, tomadas de sus manos, estaban a cada lado. Águila Negra, solemne, permanecía en silencio, con los ojos húmedos. No por orgullo masculino, sino por reverencia. La mujer que había encontrado moribunda bajo un palo verde, ahora caminaba hacia la luz como una líder. Luna creciente habló en apache, su voz profunda como tambor antiguo: hoy, dejamos atrás los nombres del dolor. Hoy, esta mujer es de los nuestros. Su espíritu fue probado por el desierto. Sus pasos fueron guiados por la tierra. Y su corazón ya no conoce la sombra. Águila Negra tomó la palabra. En español, para que ella entendiera todo sin necesidad de traducción. María Paola Sandoval fue una vez entregada a la muerte. Pero la muerte la rechazó. Y el desierto, en su crudeza, la reclamó como hija. Yo, Águila Negra, guerrero de este pueblo, la reconozco no solo como esposa, sino como igual. Como fuego. Como raíz. Una anciana colocó sobre la cabeza de María Paola una banda de cuero adornada con plumas de águila. Era un símbolo ancestral de respeto reservado solo para aquellas mujeres cuya historia dejaba una huella en la tribu. Desde hoy, dijo Luna creciente, no solo eres madre. Eres puente. Eres medicina. Eres camino. Con el paso de los meses, María Paola se convirtió en mucho más que una figura simbólica. Aprendió a curar. A interpretar señales en el cielo. A leer la danza de los insectos antes de las lluvias. Su tienda se llenaba de mujeres que venían por consejos, por remedios, por palabras. Sus hijas crecieron entre dos mundos. Hablaban apache con los niños. Español con su madre. Preguntaban sobre el mundo blanco que ella había dejado atrás, pero no con anhelo, sino con esa distancia que se reserva a los mitos. Una tarde, Flor del Amanecer le preguntó: ¿qué pasó con el hombre que quiso dejarte en el desierto? María Paola la miró largo. Luego sonrió. Ya no existe, mi amor. Solo existe lo que dejamos nacer después de él.
El tiempo pasó. Los caminos del desierto cambiaron. Nuevos rostros llegaron. Algunos se fueron. Pero el nombre de María Paola nunca se perdió. En los círculos de fuego, las niñas repetían su historia como una leyenda. La mujer que fue dada por estéril. Que sobrevivió al abandono. Que cruzó el fuego. Que parió gemelas bajo la luna. Y que nunca miró atrás. En su vejez, sentada fuera de su tipi, con el cabello blanco trenzado y las manos llenas de líneas como mapas, María Paola solía decir a quienes la escuchaban: el desierto no fue mi castigo. Fue mi espejo. Allí me vi por primera vez, y decidí no morir siendo la versión de mí que otros querían imponer. Y entonces, en el silencio que seguía, sus hijas, convertidas ya en mujeres sabias, se sentaban a su lado. El mundo había querido romperla. Pero ella eligió renacer. No por ellos, sino por sí misma.